físicamente no vamos a empezar ahora. ¿Ande? No pensé que íbamos a empezar. Sí, lo que pasa es que en el... Bueno, ya lo tengo, pero... En el WhatsApp, en el mensaje ya el pastor decía que ya comenzábamos con este manual. Entonces, como sabemos desde el principio, no vamos a tener tiempo para mirar detalladamente cada escrito, cada palabra, cada página, sino que también ustedes en casa tienen que estudiar. Y ya aquí nada más viene siendo lo que es una recopilación de todo, un resumen que tratamos de darles lo más. Por eso es que a veces nos quedamos todavía un poco cortos en tiempo, pero tienen esa responsabilidad ustedes, que en casita estudien, tómense ese tiempo. Dice que la historia eclesiástica es el estudio de la historia de la iglesia cristiana, desde el final del Nuevo Testamento hasta el principio del movimiento evangélico. Se pone énfasis en el sacrificio de los mártires, las controversias doctrinales, el desarrollo del catolicismo, los precursores de la Reforma, Martín Lutero, y la Reforma protestante. Es lo que vamos a estar abarcando en este tiempo conforme vayamos avanzando, y vamos a comenzar con la iglesia primitiva. Todo aquello que, cómo comenzó la iglesia primitiva, y esto es después, por los años del 1 al 100. Nuestros temas a ver serán la tarea asignada por Cristo, ideas religiosas y filosóficas, testigos en Jerusalén, San Pablo, el primer combate en Roma, últimos días de San Pablo, últimos días de San Pedro, Jacobo, destrucción de Jerusalén y Juan el Apóstol. Vamos a ir viendo poco a poco con lo que se encontró la iglesia primitiva, y dice que pasando el asombro que vivieron los apóstoles, que vivió la iglesia después de la muerte de Jesucristo, nos encontramos con la resurrección de Jesucristo. Y dentro de la resurrección de Jesucristo, Él todavía se presentó a los apóstoles, todavía hizo acto de presencia después de la resurrección. Recordemos que por ahí había un discípulo que no lo creyó y le dijo: hasta que toque ese agujero de tu mano, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, dentro de esas apariciones las encontramos en Mateo 28, 9 al 10. Se hablan de 10. 28, 9 al 10. La segunda, los apóstoles, en el cual no se encontraba Tomás. Lucas 24, del 36 al 46. Quizás no alcances a anotar todas, pero te voy a dar algunas, las que alcances a anotar. Discípulos de Emaús, a los discípulos de Emaús en Lucas 24, 13 al 17. Libro de Pedro, Lucas 24, 34. En 1 de Corintios 15, 5, también ahí nos dan el testimonio. 5, a los apóstoles en Jerusalén, ahí ya se encontraba Tomás. Juan 20, capítulo 20, versículo 26 al 28. 6, a los apóstoles en Galilea, Mateo 28, del 16 al 17. También a más de 500 hermanos, a más de 500 personas, en 1 de Corintios 15 al 6, es a donde también se menciona. A Santiago, en el libro de Santiago, a Santiago menor, en 1 de Corintios 15, 7, y a San Pablo.
en 1 Corintios 15:8. Estas son algunas de las apariciones en las cuales entonces, imagínense el asombro que presentó la iglesia, que presentaron los discípulos. Primeramente el ser enseñados, el estar siendo capacitados por Jesús, el estar siendo capacitados por nuestro Señor, el ver los milagros que Él obraba, el ver cómo sanaba a las personas, cómo daba libertad a los endemoniados, aparte de que Él les daba la enseñanza a través de las parábolas, el convivir con Él, y que podemos ver que aún todavía ellos no estaban al 100 convencidos de lo que estaban viviendo en ese tiempo. ¿Y qué pasa después? Porque si hubieran estado convencidos, hubieran sido obedientes cuando les dijo vamos a orar. ¿Y qué pasó? Que Él subió a orar y los demás los encontró dormidos. Cuando Pedro lo niega, si hubiera estado convencido Pedro de quién era realmente Jesucristo, no lo hubiera negado. Entonces ahí podemos ver cómo, a pesar de todo lo que Jesucristo había hecho, todavía no había esa plenitud de convencimiento en ellos. Pero iban siendo capacitados conforme iban avanzando, y dice que también a ellos les dio potestad de echar fuera demonios en su nombre. Más adelante viene cuando Jesucristo es crucificado, y yo decía, ¿y a dónde quedaron todos los demás? ¿A dónde quedaron todos los discípulos? ¿A dónde quedaron todas esas personas que habla la Biblia que le seguían, que habían recibido una sanidad, que habían sido libres, que habían sido restaurados, sanados? Porque por lo regular, cuando a tu amigo le están pegando, mínimo metes las manos, ¿no? Vas y gritas y pataleas y lo quieres arrancar, ¿no? Pero aquí nadie le ayudó. Él enfrentó estas circunstancias solo y con el Padre, nada más. Dice, pasando el asombro de que la resurrección de Cristo había producido en el ánimo de los primeros discípulos, estos se pusieron de nuevo a pensar en la marcha que seguiría el reino de Dios en el mundo. Bueno, ya lo negué, ya lo vi, que resucitó, que se cumplió la palabra, la promesa de los profetas, lo que los profetas hablaban. Pero ahora ¿qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Esa era la pregunta que se hacía la iglesia en ese tiempo. ¿Qué va a pasar a partir de este tiempo? Se pusieron de nuevo a pensar en la marcha que seguiría el reino de Dios en el mundo, siempre abrigando la idea que Cristo iba a liberar a Israel del poder de sus dominadores. Le dirigieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pregunta que, como alguien ha dicho, revela más bien el patriotismo, el particularismo judaico de los discípulos, que en un conocimiento de la universalidad y espiritual de la obra del Evangelio. Y decía del patriotismo y el particularismo. Investigaba, y era esa fidelidad, esa lealtad al pueblo de Israel lo que los llevaba a hacer esa pregunta a Jesucristo. ¿Los liberarás? ¿Por qué esa pregunta? Por todo lo que habían hecho. Porque a pesar de que lo habían negado, de que no lo habían recibido, todavía viene la pregunta de los discípulos a Jesucristo: ¿los liberarás? Y más adelante dice
El Señor le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Esto nos lo habla en Hebreos 1, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vamos a leer en este momento Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque aquí hay una promesa, dice, aquí nuestro Señor les dice, el Señor les respondió que no les tocaba a ellos saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y a qué se refería que recibirían poder? Vamos entonces, Hechos 2, 3 al 4, pero se los voy a leer desde el principio. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba hasta ahí. Entonces, a través del poder, el poder que recibieron, ¿qué fue? La presencia del Espíritu Santo a sus vidas. Y eso es lo que pasa con nosotros. Recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos esa habitación, ese templo de Él. En Lucas, San Lucas relata que este diálogo dice que Jesús había dicho estas cosas y fue alzado en una nube que le recibió y le quitó lo quitó de los ojos de los discípulos. Pero vamos a Lucas, vamos a leerlo, Lucas 24, 50, 53. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Amén. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Dice que los sacó y los bendijo, y ellos permanecían unánimes en oración, unánimes en coinonía, juntos como familia. Recordemos que al principio el tema es la tarea asignada por Cristo a la iglesia primitiva. Y aquí vamos a entrar. La misión de los cristianos no sería de especular los acontecimientos. No les tocaba enredarse en cuestiones de fechas, de años, meses y días, como en estos tiempos mucha gente lo lleva a cabo, ¿no? Que están especulando en meses, en días y todo, ¿no? Y Jesucristo dice que a ellos no les tocaba saber los sazones, saber la voluntad de Dios que tenía para el pueblo de Israel. Él lo que quería era que fuéramos enfocados en otra área, que lleváramos a cabo la tarea asignada por Él, que era la misión que se les encomendaba era de ser testigos. De ser testigos, tenían que ser testigos de lo que Cristo había sido en el mundo, cómo había sido, qué había hecho,
el caminar. Por eso es que hubo algunos que en algún momento le decían, ¿a dónde vives, no? ¿A dónde habitas? ¿A dónde habitas? Porque hasta muchas veces así la gente quiere saber de nosotros, a dónde vivimos. Quieren saber cómo realmente son nuestras vidas. Y qué sorpresa se lleva, ¿no? Porque les dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza, ¿no? O sea, y nosotros, gracias a Dios, tenemos una habitación, tenemos una casa, tenemos un lugar donde habitar. Pero dice que también su misión era dar testimonio de su vida santa, de la vida santa que Jesucristo llevó. Él era el testimonio de esa vida santa que llevaba con Dios. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de cuando una persona lleva una vida santa? Nos damos cuenta en ese amor que está en nuestro caminar, nos podemos dar cuenta en esa paciencia, en el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es como nosotros nos podemos dar cuenta de esa vida santa que uno puede llevar, y que también no somos santos, o sea, por nosotros, sino por la gracia de Dios, por su sangre preciosa, que ya fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Y es el testimonio que Él dio de llevar esa vida santa. Dice que en Él no hubo pecado. ¿Se imagina cómo podría ser la vida de las personas si, es decir, en nosotros? Si ahorita viniera y aquí se sentara directamente, lo viéramos directamente y viéramos su testimonio. Y a veces nosotros todavía tenemos esa contienda de carácter, tenemos todavía esa contienda con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y que tengas el ejemplo, tener el ejemplo, Jesucristo, y realmente debemos de tener en cuenta que Él habita en nosotros. Que su presencia está en nosotros, su gracia, su amor. Entonces, no escatimar, no el quitar del renglón esa vida santa que Dios nos ha llamado a llevar nosotros. Sí, vamos a tener circunstancias, pero tenemos ese gran privilegio de arrepentirnos, de venir a ese verdadero arrepentimiento. Y no nada más un arrepentimiento momentáneo, temporal, no, que tiene que permanecer, que la regué y Señor, me duele, perdóname, pero ya lo viví una vez, no lo necesito volver a vivir nuevamente ese mismo error, esa misma circunstancia. Entonces, y de su pureza perfecta. Ese es el testimonio que ellos iban a dar de Jesucristo, testigos de las señales, de los prodigios y maravillas que Él había obrado, y sobre todo testigos de su gloriosa resurrección. Y eso es lo más asombroso, ¿no? O sea, sí, como les decía, caminaron con Él, vieron tantas cosas que Él hizo, pero no lo creyeron. Entonces, ¿qué es lo que viene a confirmar? Lo que Jesucristo decía y hacía cuando Él fue levantado en la resurrección. Ahí es cuando realmente se aparece, y a ver, todo lo que habían dicho los profetas, todo lo que Él nos había dicho antes, se ha cumplido. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces hemos visto milagros en nuestra familia? Muchas veces hemos visto prodigios, y aún todavía tenemos esa incertidumbre, todavía está esa duda cuando hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no tambalear, no debemos de tambalear. Y sobre todo, testigos de su gloriosa resurrección de entre los muertos. Que fue levantado. Él no quedó muerto, no es como nos lo presentan en algunos lugares, como lo presentan en algunos lugares, más bien en una cruz. Él resucitó. Dice que al tercer día Él resucitó. Ese testimonio lo daría no solo en el suelo natal,
No solamente lo darían franqueando los límites de Judea y de Samaria, tenían que ir a todos los pueblos y a todo el mundo, a dar testimonio sobre todos los testigos de su gloriosa resurrección. Tenían que ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda tribu. Imagínate, para que llegue el evangelio a las personas que habitan en la sierra, que habitan en la selva. Nosotros estamos en la ciudad y tienen diferente lenguaje, diferente forma de hablar. Algunos hablan dialecto, otros es otro idioma. Hay algunos que, aunque, un ejemplo, México, ¿cuántos dialectos hablan en México? Y que llegue el evangelio a todas esas personas, y no nada más aquí, sino a todo el mundo. Ese era el propósito, esa era la tarea encomendada para ellos, que fueran y predicaran el evangelio a todas las naciones, que predicaran el evangelio en toda lengua. Cuando vino el día del Pentecostés, dice que empezaron a hablar todos en diferentes lenguas, idiomas. Era porque venían personas de otros países y se maravillaban al verlos hablando su idioma, unos y otros. Entonces esa fue la maravilla, que hablaron otros idiomas. Pero más adelante, ¿qué es lo que se iban a encontrar? ¿Con qué se encontraba la iglesia primitiva en ese tiempo? Ya vivieron lo de el caminar con Jesucristo, esa enseñanza. Vino el tiempo de la resurrección, todavía seguían en esa capacitación, fueron llenos del Espíritu Santo, y el continuar. ¿Pero con qué se encontraron? ¿Cómo se encontraba la iglesia en ese momento? Persecución. Sobre el mundo detengámonos ahora para lanzar una mirada sobre el mundo de aquel entonces y recordar brevemente cuáles eran las ideas religiosas y filosóficas más populares de los pueblos, ante quienes tenían que ser testigos. En ese momento es como nosotros, ¿hacia quién nos dirigimos nosotros? ¿Cómo se encuentra en este momento nuestra sociedad? ¿Cómo se encuentra en este momento el mundo? ¿A quiénes les tenemos que predicar? ¿Cómo está la ideología de esas personas? ¿Cómo está su espiritualidad de las personas afuera? Decimos, está duro, está tremendo, pero no se compara con lo que vivieron los mártires. No se compara. Y más adelante, como se los decía mi hermano Alan, a él le tocó un tema más detallado, y estas son las ideas religiosas y filosóficas con las que se encontraban. En materia religiosa, los judíos eran los más adelantados del mundo con relación a la religión. Poseían los divinos oráculos del Antiguo Testamento. El culto mosaico era la expresión religiosa más perfecta a que habían llegado los hombres. Los profetas habían anunciado el advenimiento del Mesías, y la esperanza de Israel estuvo durante los largos siglos fija en el cumplimiento de esta promesa, en el advenimiento del Mesías. Ellos estaban enfocados en eso. El judaísmo se había dividido en 3 ramas: el fariseísmo, el saduceísmo y el ascenismo. Con eso es con lo que se enfrentaba la iglesia primitiva, y con muchas más que ahorita vamos a ir poco a poco. Dice, los fariseos eran los ortodoxos de la nación. Para ellos la religión
consistía en llevar estrictamente y legal, de una forma estricta y legal, los ritos y las ceremonias. Eran tan estrictos, eran, dice, sumamente orgullosos de la posición que asumían, se ligaban a prácticas externas, murmuraban sus oraciones, multiplicaban sus ayunos, escuchaban las filacterías, es decir, las cintas con textos bíblicos escritos que se ceñían en la frente, y hacían gran alarde de una piedad que estaba muy lejos de poseer interiormente. O sea, aparentaban tener una piedad, pero realmente no la tenían interiormente, no la vivían. Podían tener la palabra, podían conocer la ley, pero no la llevaban a cabo. Tenían mayoría en el Sanedrín, el Congreso de los Judíos, y ejercían más influencia sobre el pueblo que otros partidos. Es como si ahorita lo que estamos viviendo, ¿quién tiene influencia más en este mundo? Así estaban ellos en ese tiempo. Filactería en hebreo es tefilín, proviene del griego protección, amuleto. Los saduceos o discípulos de Sadoc, estos formaban la minoría de oposición, rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos, así como los libros de los profetas, admitiendo solo los 5 libros de la ley. Negaban la vida futura, la inmortalidad del alma, la existencia de ángeles y espíritus. Eran pocos numerosos y de poca influencia, pero con esto ellos se encontraron. Los asenios eran una especie de monjes que unos 2 siglos antes, yo lo investigaba en otra área y aquí decía que 1500 años antes de Cristo, pero entonces podemos resumir que es alrededor de esa época, entre 1500 y 2000 años antes de Cristo. Buscaron en las soledades del mar muerto un refugio donde estar al abrigo de la corrupción reinante. ¿A dónde está? Al abrigo de la corrupción reinante. No es como nosotros que buscamos estar al abrigo de nuestro Señor, sino ellos al abrigo de la corrupción, de lo que reinaba en ese tiempo. De ahí se extendieron también a otros, a Palestina, vivían en el celibato. ¿Ustedes saben qué significa el celibato? Abstención. ¿Perdón? Abstención de relaciones. Ajá. Es a lo que llaman en latín, es no casado. Celibato es no se casaban, es estar una vida, vivir en soltero, no mantener relaciones sexuales, no casarse. Era eso el celibato, y es como ellos decidían vivir. Vivían en el celibato, sumidos en un profundo misticismo, llevando una vida contemplativa y un completo antagonismo con la sociedad. Sin suprimir en absoluto la propiedad individual, vivían en comunidad, eran industriosos, caritativos y hospitalarios. Entonces podemos ver, podrán tener algunas características, pero eso no significa que ya sean cristianos, ¿no? Así nos encontramos con muchas personas en este tiempo, muchas sectas, que podrán tener una característica, pero realmente no están viviendo una vida en Cristo Jesús. No porque digan que es iglesia cristiana, significa que es cristiana, ¿no? Sino realmente vivir como Cristo nos manda a vivir.
en ese orden, y que la presencia del Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía a toda verdad. A toda verdad. Nos han dicho, no vamos a encontrar comentarios de un lado, de otro lado, pero cuando nosotros venimos a Dios y le pedimos la dirección, Él nos va a llevar por el camino correcto, a la verdad. Entonces es necesario vivir en Cristo Jesús. Dice nuestro pastor, asegúrate que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Por otra parte, estaba el mundo pagano. En el mundo pagano sus creencias no provenían del cristianismo ni del judaísmo. En los paganos. Dice, el mundo pagano estaba en Grecia y Roma. Aún en los mejores días de su gloria no pudieron librarse del culto grosero que se dominaba paganismo. Este culto variaba mucho según las épocas y los países que lo profesaban, de modo que se requerían muchos volúmenes para describirlo. En los días de los apóstoles, en donde los países donde ellos iban a actuar consistía en la adoración de dioses imaginarios que representaban por medio de estatuas a los que aquel vulgo y los sacerdotes atribuían poderes sobrenaturales. Y si nos encontramos todavía en este tiempo muchas creencias, muchas sectas en el que tienen dioses imaginarios que son representados a través de estatuas. Los egipcios tienen estatuas con cuerpo de hombre y cabeza de animal. Nos podemos dar cuenta. Hay otros que adoraban a personas y hacían estatuas de las personas. En Grecia la divinidad principal era Zeus, a quien llamaban padre de los dioses y fecundador de la tierra. Dice que residía en las nubes y en el Olimpo, junto con una multitud de semidioses y héroes. En Roma era Júpiter, que él ocupaba el primer lugar. Lo miraban como Dios del cielo y de la tierra y creían de su voluntad dependía de todas las cosas. La idea de la moral no estaba para nada en el culto pagano. Los dioses eran solamente hombres y mujeres de gran tamaño y dotados de mucha fuerza. Por eso es que nos encontramos en este tiempo, no sé si han visto, hay muchas pinturas de cuadros de hombres demasiados musculosos, mujeres, como es una particularidad, una característica en ese tipo de pinturas que nos encontramos. Entonces su mirada, su vista estaba en la carne. ¿A dónde estaba su mirada, no? En primer lugar, dice, lo miraban como los dioses del cielo y de la tierra y creían que su voluntad dependía de todas las cosas. La idea moral no estaba para nada en el culto pagano. Los dioses eran solamente hombres y mujeres de gran tamaño, dotados y mucha fuerza. Eran grandes en poder y también grandes en crímenes y pasiones. Dice que eran grandes en crímenes y pasiones, y este tiempo no está lejos de eso, ¿verdad? Están en los tiempos iguales. Júpiter era adúltero e incestuoso. Venus era la personificación de la voluptuosidad y la belleza carnal, la vanidad. Baco representaba las ideas del placer, de la alegría, de las aventuras y de los triunfos ganados con facilidad. Tertuliano, escribiendo a los paganos, les dice que el infierno estaba poblado de patricidas, ladrones, adúlteros y seres hechos a semejanza a sus dioses. Eso es lo que Tertuliano les decía. ¿De qué estaba lleno el infierno? De los parricidas, de los ladrones, de los adúlteros y de seres
hechos a semejanza de sus dioses. Entonces ahí podemos ver cómo eran sus dioses, esa semejanza con lo que estaban viviendo. Cometían grandes crímenes, vivían en pasiones deshonestas, adulteraban. Hemos visto muchos documentales cómo era su vida de ellos, y era una vida de inmundicia, una vida vana, una vida vacía, una vida llena de perversión. Era una perversión grandísima la que se vivía. Cada nación y cada provincia tenía sus dioses favoritos. Habían dioses de las montañas y de los llanos, dioses de los mares y de la tierra, dioses de los bosques y de las fuentes, dioses celestiales, terrenales e infernales. En Roma se adoraban las imágenes de los emperadores. Se levantaban templos y altares para conmemorar sus grandezas. Calígula, el infame, se proclamó a sí mismo un dios, y Roma lo adoraba como tal. Finalmente Roma se adoraba a sí misma y se hacía adorar por los pueblos que subyugaban. Era a la vez idólatra e idolatraba. Y son cosas que podemos ver que se están viviendo en este tiempo. ¿Cuántos dioses falsos han levantado en este tiempo? Se encuentran una piedra y dicen, es que tiene la imagen, tiene la cara de quién sabe qué, y empiezan a adorar. Empiezan a adorar a los animales. Te encuentras en casas que tienen animales, estatuas de animales, porque los adoran. ¿A dónde estaba esa mente? Y que ha trascendido en este tiempo. Y todo eso es con lo que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva se enfrentaba, pero se enfrentaba aún ahorita en este tiempo. Ahorita en este tiempo tú no le puedes gritar a un niño porque la ley lo defiende. No puedes agredir a un niño porque ya hay derechos. Ahorita en este tiempo, ¿cómo está? Con el lesbianismo, con la homosexualidad, que ya no les puedes decir nada. ¿Por qué? Porque te pueden demandar. Y eso es con lo que nosotros en este tiempo nos estamos encontrando. Pero ahorita nosotros, o sea, sí nos demandan y nos pueden meter al bote y hasta ahí queda. Pero con lo que se encontraron los discípulos, con lo que se encontró la iglesia primitiva, no nada más era cárcel. Nos mataban, nos torturaban. Yo le puedo decir, ese canibalismo tan tremendo que ellos encontraron. Y que de verdad nosotros somos privilegiados. A nosotros, como decía Alan hace rato, Dios nos ha dado a conocer a nosotros el Evangelio. Nos ha dado a conocer su voluntad. Y no hemos vivido una persecución como tal. No estamos viviendo una persecución. Hace un tiempo decía mi pastor, ¿qué va a pasar el día? ¿Qué pasaría si te piden a tus hijos? Si no los quieres dejar ir a tal lugar, ahora que te pidan a tus hijos, ¿cómo está tu fe? Por medio de este desorden hubo algunos filósofos que alcanzaron a entrever cosas mejores. No todos se contentaron con las viandas servidas del paganismo. Recordemos aquí algunos de estos sabios. Dentro de estos sabios se encuentra Sócrates. Fue el más sabio y el mejor de los filósofos paganos. Tal vez ningún otro gentil estuvo tan cerca de la verdad como él. Él decía, le animaba a una sublime resignación, y en los momentos tristes de su vida disfrutó de la calma que produce la esperanza de la vida futura. Él era uno de los más cercanos. No hubo pagano
que tanto se acercara al espíritu del Evangelio que Cristo predicó 4 siglos después. Platón, este ilustre discípulo de Sócrates, intelectualmente remontó a alturas nunca sospechadas ni aún por su maestro. Supo juntar los elementos producidos por la brillante inteligencia de Sócrates y combinándolos con los suyos propios formó el sublime sistema de filosofía universal que figuraba como el esfuerzo más heroico hecho por la mente humana. Enseñó que el bien supremo reside en la divinidad y que el alma humana puede ponerse en contacto con ella. Aristóteles creó un sistema que tuvo gran influencia y contribuyó grandemente a difundir acontecimientos elevados al nivel intelectual de esa época. Fue el último de los grandes filósofos. Con su muerte se extinguió aquel foco de sabiduría que durante varios siglos estuvo encendido en la antigua Grecia. Cuando San Pablo dice que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, no se refiere a los sabios del tipo que hemos mencionado, sino a los numerosos sofistas y hombres superficiales que alimentan el orgullo de una vana filosofía. Y volvemos a lo vano, es vacío, una filosofía vacía, una filosofía hueca. Es con lo que se encontraron los cristianos en ese tiempo. Los cristianos pues tenían que ser testigos de su Señor y Maestro en medio del formalismo, del orgullo judaico y del mundo sumido en el más grosero, absurdo paganismo. En medio de toda esa multitud que acabamos de leer, del paganismo, es a donde tenían que ir los discípulos. Y que sus leyes eran tremendas. Mataban a la gente, la apedreaban. Y según ellos, siguiendo su ley. Lo podemos ver en esa mujer que fue hallada en adulterio. Que nada más ella iba a recibir el castigo. Pero cuando Jesús les preguntó: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, eran personas que llevaban a cabo la ley en otras personas, pero en sí mismos no vivían la ley. La aplicaban, pero no la vivían. La aplicaban a otros. No llevaban a cabo eso. Este era el inmenso campo de batalla donde pelearía la buena pelea de la fe. Y en 1 Timoteo 6:12, ahí viene el versículo que dice: pelea la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo. Tenían que ser testigos en Jerusalén. Era un menester en pensar a dar testimonio a la ciudad que enfurecida había pedido la muerte del Hijo de Dios. Imagínate todo lo que vivieron, pero también se encontraron con las personas que habían crucificado a Jesucristo, que lo habían injuriado, que lo habían difamado, que lo habían golpeado, que lo habían